Ya, comencemos. Sabemos que hay situaciones en las que no podemos tener certeza de lo que vamos, de las situaciones que van a ocurrir, ¿no? No sabemos si va a ocurrir algo y tampoco sabemos si van a tener probabilidades. Eso ya lo vimos. Cuando no tenemos probabilidades y no tenemos certeza, automáticamente se convierte en un problema de incertidumbre, ¿no? Ya habíamos diferenciado cuáles eran los tres tipos de decisiones. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque no hay ninguna información que nosotros podamos considerar útil para saber qué podría ocurrir. Este tipo de ejercicios sí les va a tocar en el examen, ¿no? Cuando tengamos casos de incertidumbre, es lo que ya vieron con Stephanie, es lo que ya vieron con la ingeniera, es el caso de los 5 criterios psicológicos para poder tomar una decisión. Entonces, ¿qué dice aquí la teoría? Digamos, siempre va a existir un umbral probabilístico de incertidumbre, por lo que la decisión variará en función de factores externos no controlables, pero que sí pueden ser evitables. Por ello, todos los modelos que vamos a tomar a continuación nos proponen optar ante la mejor opción posible dentro del umbral de incertidumbre con el que debemos contar. ¿Qué quiere decir toda esta ridiculez de teoría? De que hay ejercicios en los que no vamos a tener ni certeza ni vamos a tener probabilidades y aún así vamos a tener que tomar una decisión en incertidumbre. Entonces, lo único que tenemos que hacer es aplicar los 5 criterios, ¿ya? Entonces, nos vamos al primer criterio. Esta ayudantía o este ejercicio que vamos a hacer ahora es de lo más simple. Un ejercicio que, no, si se dan cuenta, no tenemos ni siquiera definidos nuestros estados de la naturaleza y no tenemos definidas nuestras alternativas. De eso ustedes se encargan cuando hagan un ejercicio, ¿no? De saber cuáles son las alternativas, cuáles son los estados de la naturaleza y de hallar los resultados correspondientes, que son estos de acá. Para este ejercicio nosotros vamos a suponer que los resultados son utilidades o ingresos, como quieran, ¿no? La cuestión es que son resultados positivos, ¿ya? Entonces, una vez ustedes hayan armado su matriz, necesitamos sacar una nueva matriz que la vamos a llamar matriz optimista. ¿En qué consiste esa matriz optimista? Ustedes lo que tienen que hacer es entrarse a la tabla o a la matriz con las alternativas. Esto de acá es lo que manda cuando hacen ustedes los 5 criterios. Las alternativas ustedes la miran y se preguntan, ¿cuál de todos estos es el mayor o es el mejor resultado que yo esperaría si esta alternativa yo tomara, digamos, ¿no? Si yo tomo la alternativa A, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Que ocurra el estado de la naturaleza N2. Esa es la que me da la mayor ganancia, ¿no? En este caso de utilidades. Si nosotros escogemos la alternativa B, ¿qué es lo mejor que podría ocurrir? Que ocurra N1, porque esa me da 10 de utilidades. Si nosotros escogemos la alternativa C, lo mejor que podría ocurrir es 9. En el caso de que hubiera, digamos, una alternativa D, donde nosotros tenemos el estado de la naturaleza 1, que me da 8, el estado de la naturaleza 2, que me da 8, y este que me da 6, podemos escoger cualquiera de los dos estados de la naturaleza. No va a haber ningún problema, ¿ya? Por si acaso. Entonces, ¿qué nos dice el criterio optimista? Si les toca en su examen, comiencen por esto porque es muy sencillo, ¿ya? Estamos agarrando las alternativas y escogemos el mayor. Una vez nosotros hagamos eso, tenemos que, eh, acá tengo ya, tenemos que armar esa otra matriz que les dije, que es simplemente un resumen de lo que ustedes están haciendo. Para la alternativa, para la alternativa A, para la alternativa B y para la alternativa C, las mejores opciones son 8, 10 y 9, ¿no? Ahora, ese sería el resultado que estamos viendo por acá, ¿no? Eso sería la matriz optimista para este ejercicio, para este esquema en realidad. Ahora, ¿qué dice el resultado? ¿Cómo sería el planteamiento del problema? Este criterio también se llama modelo Maximax, porque agarramos el máximo de todos los máximos. La ingeniera les explicó Y ahora sí. esos dos temas, ¿no? ¿Qué se llamaban las dos opciones? La decisión final, una sé que es moderada, ¿y la otra qué se llamaba? Absoluta, bien, José Cristian, eso era, absoluta.
Una era la decisión absoluta y la otra era la decisión moderada, sí. Ahora, la decisión absoluta, ¿cuál era? ¿La máxima, la de 10, 9 o 8? El criterio optimista se divide en dos partes, ya sabemos, ¿no? El criterio, podemos decir, absoluto y el criterio moderada, o la decisión absoluta y la decisión moderada. La decisión absoluta se llama maximax, que es lo que tenemos a la izquierda, y la decisión moderada se llama minimax. Cuando hablamos de optimista, tenemos la decisión absoluta, que es máximo máximo, y la decisión moderada, que es el mínimo de los máximos. Es un hecho, es así. Ahora, la ingeniera o los libros, cuando ellos les hablan de decisión optimista o decisión maximax, ocupamos esto de acá, que es el que más se ocupa, el máximo de los máximos cuando nosotros hablamos de optimista. Ahora, la ingeniera y los libros también nos hablan de esta otra decisión, minimax, agarrar el mínimo de los máximos y forma parte del criterio optimista por esta parte de acá, por esto máximo, porque nace de esta matriz que proviene, o perdón, de esta matriz optimista. Esta matriz que tenemos acá era la matriz optimista que salía de sacar los máximos de cada alternativa, ¿no? El 8, el 10 y el 9. Entonces de aquí nosotros podemos sacar la absoluta y la moderada. Ahora, ¿cuál nosotros vamos a ocupar para nuestro examen? ¿Cuál vamos a ocupar para hacer el gráfico que vamos a ver más adelante? El que pida la ingeniera. Si la ingeniera no te menciona nada y solamente te pone criterio optimista, ustedes van a ocupar la decisión absoluta y van a escoger el máximo de los máximos. Si la ingeniera les dice directamente ocupe minimax, como ese inciso que les mencionó, ya ustedes de aquí seleccionarían el 8, digamos, ¿no? El mínimo de los máximos. Y nada más, ya más adelante vamos a ver qué hacemos con el otro inciso, el inciso C, pero por el momento tenemos que quedar claro en esto del optimista. ¿Ya? Lo voy a borrar todo y vamos a volver a repetir para que no quede duda. Y eso es algo que vamos a quedar ahora. Así, o sea que en un ejercicio hallamos los absolutos y en el otro los moderados. Eso fue lo que Pero sí, hicieron. Eso fue lo que hicieron. Está bien porque la ingeniera se los pidió así. Ahora, en un examen, generalmente cuando hacen algún ejercicio, ella solamente pide el maximax, la decisión absoluta. Y en los libros está así. Ahora, tiene que ser bien específico que te pida el minimax. Joel Ligerón no mencionó criterio optimista. Si ella mencionó la palabra maximax, ya lo mencionó, porque tienen el mismo nombre, maximax y optimista, es lo mismo, ¿ya? Ahora, ahora es imposible que no lo haya dicho tampoco, de cajón entra eso en su avance, ¿ya? Lo que es optimista, pesimista, promedio, Laplace, Hurwitz, Savage, arrepentimiento, ¿no? Todos esos. Entonces, resumen del criterio optimista. Ojo que estamos hablando de utilidades, ¿ya? Si hablamos de utilidades y la ingeniera les pide aplique el criterio optimista, ustedes van a sacar esta matriz donde se van a seleccionar la máxima de cada alternativa y van a seleccionar la máxima de la máxima. Listo, esta es mi decisión absoluta. Y si ella les dice textualmente minimax, su nombre lo dice, pues seleccionan el mínimo de los máximos. Esta de aquí es la matriz o matriz optimista, digamos. De aquí vamos a seleccionar el mínimo, que sería este de aquí, y esta va a ser mi decisión moderada. Nada más. ¿Estamos claros en eso ahora o no? sí. Bien. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? No. Bien, eso quedamos entonces. Ahora, ¿por qué es importante que tengamos esto bien claro? Porque todo esto de acá es lo que nosotros vamos a ocupar en otro inciso, ¿ya? Y ustedes ya lo saben, ya lo avanzaron. Pero es necesario que muestren o que tengan anotada en su hoja, si es que hay examen escrito, de que esta de acá es la matriz optimista, o no sé cómo la llamará este semestre, pero es la matriz optimista, ¿ya? Optimista. Bien, eso respecto a las utilidades. Ahora, quizá tengan dudas respecto a los costos, ¿no? ¿Qué podemos hacer si estos son costos? Ahí sí cambia la cosa.
Ya, vamos a borrar todo esto. Si hablamos de costo o de gasto y hablamos de criterio optimista, también van a haber dos partes o dos tipos de decisiones. Van a haber la decisión absoluta y va a haber la decisión moderada. La decisión absoluta, como vimos anteriormente, cuando hablábamos de utilidades, ahí nosotros pusimos maximax. Se dan cuenta que era un extremo del extremo, era lo mejor de lo mejor. Ahora, si nos vamos a lo optimista y hablamos de costo, lo que nosotros queremos es que haya lo mínimo de lo mínimo. Eso sería lo más extremo, digamos. Entonces, estos resultados que tenemos acá ya no son utilidades, son costos. Si nosotros hacemos el mismo procedimiento y yo me voy con la alternativa A, me fijo aquí cuáles son los resultados. Estos de acá representan costos. Y como estoy hablando de un criterio optimista, yo voy a esperar que me pase lo mejor. Lo mejor sería que me pase 1, porque eso es el mejor costo para mí. Entonces vamos a ir un poquito para atrás y voy a armarme mi propia matriz optimista también, pero de costo. Entonces aquí voy a colocar el número 1 para A, para B voy a colocar el número 2 y para C voy a colocar el número 4. ¿Ya? Esta es mi matriz optimista de costo. Ahora, yo puedo seleccionar, tengo dos extremos, ¿no? El 4 y el 1. ¿Cuál de esos es el mejor que me podría ocurrir? ¿El 1 o el 4? 4. No, el 1. El El mejor que 1. me El podría pasar 1. es el 1. El uno. Entonces, este 1 de acá sería mi decisión absoluta o moderada. Absoluta. Absoluta, bien. Y este 4, uy, perdón. Y este, Moderada. y este 4 sería mi moderada. Ahora, ¿cómo los llamamos a este? ¿El absoluto sería el mini-min? ¿Podría ser o no? Sí, el mini-min. Es el mínimo de los mínimos, ¿no? Entonces, Los mini-min. mínimos. ¿Y cómo le llamarían al 4? Maximin. Maximin. Muy bien. ¿Hasta ahí tienen alguna duda sobre esto de los costos? No, todo está claro. Bien, ahora, en el caso de que la ingeniera les diga aplique el criterio optimista y les muestra costos, ustedes van a aplicar absoluto. ¿Ya? Escogeríamos el 1, digamos. Ahora, si no se los menciona, si no les dice hagan directamente ese, ustedes pueden ocupar y para asegurarse hacer los ambos, digamos. Hacen el mini-min, hacen el maxi-min y como decisión final pueden colocar, ¿no? Siguiendo una decisión absoluta, mi resultado es alternativa A. Siguiendo una decisión moderada, mi resultado es alternativa C. Y con eso tenemos el optimista tanto para ingresos como para costos. ¿Ya? Disculpa, ¿el minimix y el maximix no se usa para el pesimista? También, lo que pasa es que estamos aplicando esto para costos. ¿Ya? Si hablamos de utilidades, estos dos que tenemos aquí se van al pesimista. Se lo invierte. Sería como al revés, algo así. Sería como al revés. Por eso que cuando dijeron hablar de costos, ahí ya estaban metiendo otra cosa y nos íbamos a chipar más. ¿Ya? Sí, el mini-min y el maxi-min se los ocupan en pesimista. Pero cuando hablamos de utilidades, cambia la cosa, ¿no? Se lo Y si, invierte, ¿no? Se y lo si invierte. fuera pesimista y costos, Si fuera pesimista y costo, ocupamos lo que ocupamos aquí anteriormente. ya, entonces se invierte, ¿no? El Ujú. max y el minimax. Ya. Por, Sí, e- sí, por- gracias. ajá, por eso depende si hablamos de ingresos o de costos y si hablamos de pesimista o de optimista. ¿Ya? Ahí va a estar la clave, digamos, para entenderle. De todas formas, si se dan cuenta, no tienen dónde equivocarse, ni chiparse, ni decir este se ocupa para todo. Simplemente tienen que aplicar su criterio de ustedes. Si estamos hablando de optimismo
estamos hablando de optimismo y que estamos hablando de costos, ¿qué es lo mejor de lo mejor, ¿no? A lo mejor de lo mejor, si hablamos de costos, es que pase, que no gaste nada, digamos, o que gaste lo mínimo. Entonces esto va a ser lo mejor de lo mejor. Y ustedes cuando ya tengan el resultado, como lo dice acá, el 1, digamos, encerrado, yo me fijo, ¿qué representa de todos mis resultados? Es el mínimo de los mínimos. Ya, entonces es el minimin. Nada más. ¿Ya? Eso respecto al optimismo, al criterio optimista. Para ambos casos, ¿no? En el caso de decisión absoluta y de decisión moderada, y en el caso de ingresos y en el caso de costo. Ahora, nada. ¿Alguien quiere comentar algo sobre eso antes de pasar al pesimista? ¿No? Ya. Sigo entonces. Nos vamos al criterio pesimista, ¿ya? En el criterio pesimista, otra vez, tenemos la misma, creo que es la misma matriz, sí, la misma matriz, pero ahora tenemos que aplicar, vamos a ignorar un rato lo que tenemos acá, ¿ya? Vamos a hacerlo de la forma en la que estamos viendo este semestre, el enfoque que le estamos dando. Si hablamos de pesimista, primero vamos a hacer el caso de utilidades. Vamos a hablar de utilidades y vamos a tener la decisión absoluta y vamos a tener la decisión moderada. No nos preocupemos por el nombre. Primero hagamos el ejercicio y cuando tengamos el resultado nos vamos a dar cuenta de si hablamos de maximax, Se te minimin. corta, cuatro. ¿Se corta? Se te corta cuando hablas, Luis. Ya, no hablo Mira, entonces. Ya, mentira. Y así va a ver. Voy a seguir sin cámara a ver si se entiende mejor. Ya, tenemos la decisión absoluta y la decisión moderada para hablar de pesimista y hablamos de utilidades. Entonces, vamos a aplicar primero, vamos a entrar por alternativa y estamos pensando de que somos pesimistas en nuestra decisión. Mi conexión es inestable, me sale, así que sí, soy yo. ¿Qué es lo peor que podría ocurrir en la alternativa que ocurra 1? Entonces voy a poner acá, Que ingrese 1. que solo tengamos de utilidad 1. ¿Qué es lo peor que podría ocurrir si yo agarro B? Que tenga ingreso 2. Y lo peor en C, que tenga de ingreso 4. Con esto que vamos a tener ahora, nuestra matriz pesimista, ¿no? Matriz pesimista. Esto es para A, esto es para B y esto es para C. Ahora, si estoy hablando de una decisión pesimista y hablo de absoluto, o sea, extremista, si queremos verlo así, ¿qué sería lo peor de lo peor acá? ¿1 o 4? 1. 1, ¿no? 1. Entonces, esto sería para mí absoluto. ¿Sí o no? ¿Puedes volver a repetir, por favor? Ya. Vamos a volver a repetir. Ya había sacado yo mi matriz pesimista. Era lo peor de cada alternativa, ¿no? 1, 2 y 4. 1, 2 y 4. Ahora, yo aquí me estoy haciendo primero la decisión absoluta. Y la decisión absoluta, aquí es lo que quiero preguntarles, ¿qué es lo que han hecho con la ingeniera o con Stephanie? ¿Escogemos lo peor de lo peor en la absoluta o escogemos lo peor de lo peor en la moderada? ¿Qué creen o qué han visto ustedes? ¿O no lo han visto? Lo peor de lo peor sería lo absoluto. Lo peor de lo peor sería lo absoluto. Ya. Lo peor de lo peor ya vimos. Si hablamos de utilidades, aquí digamos yo gano 1 peso, aquí gano 2 y aquí gano 4. ¿Qué es lo peor de todo esto? Ganar 1 nomás. Entonces esta de acá sería mi decisión absoluta. Ahora, yo me fijo aquí, ya la tengo mi decisión absoluta. Ese 1 que está por acá, ¿qué representa de toda mi matriz? De todo esto representa lo mínimo, que sale de una matriz que viene de todo lo mínimo. Entonces estamos hablando de mini-min, ¿no? A mí en realidad nunca me interesa esto, digamos, el nombre. Solamente cuando la ingeniera lo pregunta de inciso. Igual, porque igual después todo lo que se hace es lo mismo, igual llegas a la absoluta, igual llegas a la moderada y ya de ahí te fijas qué representa este.
Por ejemplo, el 4 es el máximo de todos estos que salen de los mínimos de todos los de acá. Entonces es el maximín. Máximo de los mínimos. Esa sería mi decisión moderada. Ahora, aquí yo tengo una objeción con ustedes. Yo pienso que es al revés. Y se los voy a decir por qué. Porque ustedes nunca pueden ser tan extremistas de escoger lo peor de lo peor. Y esto lo digo porque la ingeniera lo explicó una vez en una clase. ¿Qué fue lo que dijo? Si nosotros tenemos una matriz que ya es pesimista, 1, 2, 4, y tenemos que tomar una decisión, podemos ser pesimistas, pero no vamos a ser tontos de escoger la alternativa A sabiendo que nos va a dar 1. Porque sabemos que si tomamos la alternativa C, lo peor que podría pasar es que ganemos 4. Entonces, esa sería la alternativa o la decisión absoluta. Lo vuelvo a explicar para que se entienda. Y no lo digo yo, lo dice la ingeniera. Y ese es el problema en realidad. La ingeniera lo dijo hace un año, digamos. No sé qué estará diciendo ahora. ¿Qué fue lo que dijo? Si tenemos esta matriz y nos toca aplicar el criterio pesimista, lo que hay que hacer es lo siguiente. Hacemos una matriz pesimista donde agarramos lo peor de cada alternativa. De la alternativa A, lo peor es 1. De la B, lo peor es 2. Y de C, 4. Ahora, una vez nosotros tenemos esta matriz pesimista, necesitamos tomar una decisión, lo que ella llama decisión absoluta. Esa decisión absoluta no podría ser la peor de los peores porque sería tonto. Ustedes tendrían que escoger la alternativa C y ella, cuando hace ejercicio, cuando no considera absoluta y moderada, la respuesta es esta de acá, la 4, la alternativa C. Y esa ella la considera como la decisión absoluta, al menos del semestre que les hablo hace rato. Ahora les pregunto, ¿tiene sentido lo que digo? ¿Lo ha hablado ella? ¿Se los ha hecho así, Stephanie? ¿Lo pueden revisar? Eso nos dijo igual la ingeniera. Bienísimo. Entonces vamos a cambiar. Este 4 de aquí va a ser mi decisión absoluta. ¿Ya? Entonces ya no sería mini-min. ¿Por qué paramos en esto? Porque esto le va a variar su decisión final si no lo hacemos bien. ¿Ya? Vamos a borrar esto de por acá. Lo que vale ahora es lo que está debajo. De la matriz pesimista estoy agarrando el 4 para decir que esta va a ser mi decisión absoluta. Ahora, yo me fijo en la matriz. ¿Qué representa ese 4? Este 4 aquí es el máximo de unos números que vienen a ser los mínimos de cada fila. Entonces es el maximín. Y por lógica o por, no sé, no me gusta esto, pero tendría que ser el 1, es la decisión moderada. No tiene nada de sentido, pero así lo hace la ingeniera. Esto sería el mini-min. ¿Ya? Pregunta, ¿entiendes eso o no? O sea que ya no sería mini-min, ¿no? Ya no sería mini-min. La decisión absoluta pesimista sería maximín si hablamos de utilidades. ¿Ya? Concéntrense en las utilidades porque eso es quizás lo que les toque. ¿Qué dice Abel? Entonces lo que le enseñé Stephanie está mal o qué? No, 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 no. No está mal. Lo que pasa es que ella lo cambia. Tendrían que preguntarle a la ingeniera. Si Stephanie lo hizo al revés, está bien porque la ingeniera nunca lo aclara, pues. No es culpa ni mía ni de Stephanie. Quizá Ingeniera, ¿sí? ingeniera cuando nos enseñó un ejercicio con los 5 criterios, ella cuando armó la tablita, no el cuadro, Ajá. ella no lo tomó cuando hicimos con utilidades. En optimista agarró el max, ¿no es? Ajá. Y el pesimista puso el mini-min, puso. Exacto. Sí, Por eso. hay incluso un guión PDF que dice que el pesimista es maximin y minimax. Ajá, cuando es utilidades. Sí, con esa utilidad. Ella cuando lo ordena en el cuadro, no, ella para hacer una decisión final, que la decisión final sería Ajá.
la alternativa que más se repita no es. Sí, sí, sí. Ella no dijo, en utilidades no dijo, ahí le preguntaron a los compañeros. En optimista y ingeniero se le pone el maximat, sí, dijo, y en el pesimista se pone el minimin. El mini-min. Ya. Está mal eso, pero si ella se lo dijo, lo hacemos así. No podés Eso escoger el mínimo de los claro. mínimos. Ya, vamos a cambiar eso entonces. Entonces en la decisión absoluta sería el mini-min. Este es el absoluto y este sería el moderado. ¿Tiene sentido? Les pregunto. Por algo es pesimista, ¿no? Ya. Se saca el mínimo de las alternativas en el pesimista. Bien. Gracias, Camila. Pues yo creo que el ingeniero se había equivocado, ¿no? Porque además creo que en alguno de sus le había salido, lo había ordenado mal que un dato, creo, y nosotros teníamos que volver a calcularlo. Sí, Una en estimativa la este, había hecho mal esa vez. ajá, en este caso sí se equivocó porque es ella la que nos explicó varios semestres de que la absoluta es esta, el 4. Y con ejemplos bien, bien reales, como ya se han dado cuenta que hace ejemplos ella, nos decía, no pueden ser tan opas, chocos de poder escoger lo peor de lo peor, digamos. Si ya sabes que lo peor que te puede ocurrir si tomas la alternativa C es 4, la tomas esa, pues si estás pesimista no vas a ser tan burro de coger lo peor de lo peor, digamos. Pero bueno, semestre 2 2020 está tomando absoluta mini-min y así lo van a tener que hacer ustedes. ¿Ya? ¿Listo? Ni modo. Ni modo. ¿Qué dice Adriana? ¿Es lo mismo para utilidades como si fuera para costos? No, no es lo mismo. Vamos a irnos a costos, ¿ya? Vamos a irnos a costos. Ya. Si hablamos de costo y estamos pesimistas, yo voy a sacar mi matriz pesimista. Me voy a la alternativa A y voy a decir qué es lo peor que me podría ocurrir. Que tenga un costo de 8, que tenga un costo de 10, que tenga un costo de 9. Eso es lo peor de lo peor. Lo peor de cada alternativa, ¿no? Ahora, de aquí ahí surgen dos extremos, ¿no? El extremo 10 y el extremo 8. Uno de estos tiene que ser el absoluto y uno de estos tiene que ser el moderado. ¿Cuál es cuál? Seguramente, si hablamos por la lógica que está haciendo ahora, el absoluto sería este, ¿no? El 10. ¿O no? ¿Hizo de costos o no? Solo utilidades se especializó. Solo utilidades hizo, pero en el práctico hay inciso que lo vamos con costo. ¿Y no tienen el solucionario para saber cuál es la respuesta? Sí, sí hay. A ver, fíjate cuál es. Ah, no, pero te iba a decir si es 10 o 8, pero bueno, es otro ejercicio, ¿no? Ya, mientras no lo veamos el libro, vamos a seguir la lógica de la ingeniera para no ir perdiendo tiempo, ¿ya? La lógica de este semestre. Si ella en ingresos o en utilidades, ella agarró el peor de lo peor, aquí también va a tener que ser lo peor de lo peor para la decisión absoluta, que sería el 10. Entonces, ¿cómo le llamaríamos a esto? Esto es el máximo de los máximos, ¿se dan cuenta? Es el 10 del 10. Entonces, la decisión absoluta. Entonces, como conclusión, en el criterio optimista, la decisión absoluta es la mejor alternativa y la decisión moderada es la peor alternativa, pero en el pesimista es al revés. Veamos qué hacemos aquí en costo. ¿Estás hablando de ingresos o de costos, Abel? O bueno, creo que no importa, ¿no? Entonces, como conclusión, en el criterio optimista, la decisión absoluta es la mejor alternativa, sí, y la decisión moderada es la peor alternativa, sí, pero en el pesimista es al revés. En el pesimista es la peor. Ajá, estás bien, Abel.
Estás bien porque estás haciendo lo que la ingeniera les dice, pero para mí lo que está diciendo la ingeniera está mal. ¿Ya? ¿Qué más? En el criterio pesimista dice el 10 es el absoluto, entonces este es el máximo de los máximos, sería maximax. Sin sentido para mí, pero es lo que dice la ingeniera. Y en el 8 sería el minimax, ¿no? ¿Estoy bien o no? Minimax, sí. ¿Listo? Luis, disculpa. Disculpa. En el criterio pesimista, la ingeniera dijo como una posible decisión, eligió al maximín. No dijo el minimín. ¿De costos o de ingresos? De utilidad. El maxi min. Está bien. Ujú. Ya, entonces, pero eso es de qué, de ingreso. Sí, o Sí. sea, para las posibles decisiones nos dijo para optimista, Ujú. el minimax era el que venía en el enunciado. Y para el pesimista, el maximín. Minimax, maximin. Sí, porque eso es exactamente lo que está en su PDF que mandó. Sí. Y estas serían las decisiones. Para optimistas, si hablamos de utilidades, minimax, y para pesimista, maximin. Sí. Ya. Pero no sé si ustedes mismos se están contradiciendo o es porque hablan de dos grupos diferentes y a uno le dijo una cosa y a otro el otro. Creo que es eso, porque están Sí, checando es todo, absolutamente. Diferente para cada grupo, creo, ejercicio. Al parecer sí, No, o sea, porque está bien No, que el tema, está bien, yo- claro, está bien que hagan ejercicios diferentes, digamos, pero si a la ingeniera a un grupo le va a decir que esta es la respuesta y al otro, el otro, estamos ahí grave, digamos, porque si entonces, gusta te paso la pantalla de la PDF que ella nos envió para que lo vean bien. Oye, Luis, sí, en pesimista no sería minimin y maximin. si hablamos de costo, Sí. no, porque el mínimo costo es algo optimista, ¿no? Ah, ya, ya. Eso era para utilidades, ¿no? Entonces, Sí, para utilidades. ya. Eso me tiene confundido porque la ingeniería solo nos enseñó con utilidades. Ujú. Y así generalmente pregunta. Eh, ¿Querías compartir la pantalla? Bien. ¿Qué dice? Criterio existente para toma de situación se denomina también maximax. Ya, bien, belleza, optimista, maximax. Cuando hablamos de utilidades, ¿no? Si hablamos de costo es otra cosa, no pueden coger el maximax. Pesimista o de igual, lo elegiría una persona que creyera que una vez elegida una estrategia se le presentaría el estado de naturaleza más desfavorable. En este caso se podría escoger el valor máximo entre los mínimos, lo que les decía. Elegiría la estrategia que proporcionara el valor máximo entre los mínimos, o sea, el 4, ¿no? El 4 del ejemplo que yo tengo. No manden presente todavía, si se van a ir, fuera. Criterio de Laplace, en este caso, al no conocerse las probabilidades de cada uno, a continuación se calcula, ya, eso no importa, si lo vemos de más abajo. Seguí bajando, por favor. Hurwitz, al utilizar este criterio se consideran solo los valores máximos y mínimos de cada estrategia, ya que se suma el mejor resultado de cada estrategia ponderado con el coeficiente de optimismo. Con el peor resultado, bla. El coeficiente de optimismo es subjetivo en la medida que lo decida la persona que toma las decisiones. Ya está. Y el Savage es una persona que tiene miedo a equivocarse. Ya, está bien. No, está buenísimo. Así fue como enseñó a mi semestre hace muchos siglos. El semestre O sea que siguiente, sigue la misma lógica entonces. claro, ¿Eso lo sigue. vieron ahora? ¿Quién es esa? ¿Del grupo Z? Sí. O sea, eso sí está en el, ¿cómo se llama? En Classroom, pero nosotros no vimos eso todavía. Criterio optimista. Espera un ratito. ese no fue la Otra diapositiva con la que nos enseñó en clase. Y ahorita justamente la estoy viendo, pero no puedo. Sí, por eso parece que se enseñó ahora, Oye, Luis, pero sí está en Classroom eso. ¿Sí? fíjate ahí en el cuadro, en la última toma de ediciones de ese ejercicio. Y el mini-min creo que la alternativa 4 lo puso en el cuadro. Baja más abajo, que cuando toma la edición el cuadro,
de los 5 criterios, ¿no? Más abajo, más abajo. Más. Ahí. La ingeniera lo había modificado en plena clase, o sea, iba modificando, ¿no ve? O sea, la ingeniera lo corregía porque un cálculo estaba mal, digamos. Ya, Y esa criterio cantidad, y lo para A. Espera, en la diapositiva original, en el inciso D decía A2 y ella le puso A3. Sí. No sé que lo modificó. Ya. Pero ella se equivocó y te lo había corregido. yo creo que se habrá equivocado y le habrá puesto el A4 en el pesimista. Andate a tu optimista, quiero ver por qué escogió A3 o cuál fue el que escogió en A3. Era el Maximax, ya. En el optimista, el Maximax no hay Lo que problema. pasa es que aquí se basa en el ejercicio del minimax para elegir la decisión, para tomar la decisión. Aquí sí, porque escogió A1, ¿no? En el pesimista. Sí, en el enunciado nos dice eso. Escogió el minimax, que sería A1, el mínimo de los máximos. Para pesimista no puede ser. Escogió el Maximin para pesimista. Maximin para el pesimista. Ah, ya, Maximín. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya está bien, Maximín. Y más abajo mostrarme, ya eso lo demás no importa. Ya, resumen de todo el tiempo que hemos perdido. Lo que está aquí en esta diapositiva, lo que me están mostrando, al menos de optimista y pesimista, es lo correcto. Está bien si hablamos de utilidades, ¿no? Si hablamos de utilidades y ustedes me dicen escoger el criterio optimista, sí, vamos a escoger el Maximax. Es ese. Si hablamos del criterio pesimista y hablamos de utilidades, el resultado final es el Maximin, el máximo de los mínimos. Y ya está, digamos, si no les habló de moderado y absoluta, no nos compliquemos con eso todavía. Stephanie lo mostró porque ella en su semestre avanzó así, la ingeniera lo avanzó así, y lo explicó punto por punto, tal y como les mostró Stephanie. Por eso es que Stephanie lo hace bien, y lo hace bien conforme a lo que la ingeniera enseñó en su semestre. Lo que yo estoy haciendo en estas diapositivas que les estaba mostrando es hacer lo que la ingeniera les enseñó a Stephanie en su semestre para hacer lo mismo con ustedes. Porque ¿qué fue lo que nos enseñó en mi semestre? Lo que están viendo ustedes en la diapositiva ahorita. En el optimista, Maximax. Y se acabó, digamos. No había absoluto, no había moderado. En el pesimista, Maximin. Y se acabó, no había absoluto, no había moderada. Esa era la respuesta y ahí estaba, digamos. Ahora, el problema que tenemos es de que no podemos uniformizarnos todavía entre los dos grupos de ustedes, porque me están diciendo de que para empezar con un grupo ni lo avanzó. En uno mencionó una cosa y en el otro otra, y ya está clarísimo eso. Quizás se equivocó en uno de los dos grupos. ¿Qué podemos hacer? No podemos decirle que lo haga de nuevo, digamos, y no lo va a hacer. O pueden preguntarle alguna duda en específico sobre eso, ¿sí? ¿Sí? Lo que avanzó con el otro grupo lo va a hacer mañana. Son como 2 clases por semana, entonces con ellos avanza lunes y miércoles y con los otros martes y jueves. Ya. Ya entonces vamos Lunes a ver. y viernes. Vamos a ver qué hace mañana. ¿Qué más? Ya, sigamos avanzando. Vamos a quedarnos con lo que yo tenía mostrado en la diapositiva. Gracias a... ¿Quién era? Yacir, creo que sí. Ya, vamos a mostrar las diapositivas otra vez y vamos a seguir avanzando. Si la ingeniera cambia algo, obviamente dejan de hacerme caso a mí y le hacemos caso a la ingeniera, ¿no? Eso es. Si hablamos del criterio pesimista y estamos hablando de ingresos, solamente vamos a hablar de ingresos. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? El pesimista vamos a escoger la peor alternativa, la peor resultado de cada una de las alternativas, ¿no? De la alternativa A lo peor es 1. De la alternativa B lo peor es 2. Y de la alternativa C lo peor es 4. Ahora fíjense lo que yo había escrito acá. También llamado modelo Maximin. ¿Sí o no? Es lo mismo que les estamos, o lo que nos mostró ahorita su compañero, que el pesimista se llama Maximin y al final fue lo que escogió la ingeniera en el, bueno, y la ingeniera en el PDF
en la decisión final, cuando vemos inciso B, que es pesimista, muestra A1. Y si nos vamos arriba, vemos que A1 es maximin. Entonces, el pesimista, si hablamos de ingreso, es el maximin o de Wald. Consiste en fijarnos en las valoraciones más bajas dentro de todas las soluciones, ¿no? El 1, el 2 y el 4. Las valoraciones más bajas son 1, 2 y 4. Entonces, dentro de este rango, nos quedamos con C, porque es la más alta dentro de las peores. La filosofía que se aplica para el modelo pesimista es escoger la mejor de las peores. Y ya está, se acabó. Ese era el resultado, la mejor de las peores. Si hablamos de costos, podemos hacer la misma idea. Si esto es costo, la mejor de las peores, entonces voy a escoger los peores costos. Los peores costos son 8, 10 y 9. 8, 10 y 9. Filosofía mejor de los peores. Ya tengo los peores. ¿Cuál es el mejor? ¿Gastar 8, gastar 10 o gastar 9? Gastar 8. 10. No, gastar 8. Lo mejor de lo peor. Esa es la filosofía del criterio pesimista. Entonces, lo peor ya está, es 8, 10 y 9. ¿Qué es lo mejor de todo eso? Gastar menos. Estamos hablando de costo. Ahorita de costo. Entonces sería 8. Y solamente ese sería el resultado, la alternativa A. ¿Ya? Si habláramos de costo. En este caso estamos hablando de utilidades y es tal y como lo muestra la diapositiva. La decisión final para el criterio pesimista sería la alternativa C, porque es la mejor utilidad dentro de las peores utilidades de cada alternativa. ¿Ya? Fácil así, ¿no? Sin complicarnos de absoluto ni moderado. Sí. Bien. Entonces, el optimista del pesimista maximin es maximax. Entonces, perdón, repetirlo. O sea que el optimista es de utilidades maximax y este pesimista es maximin. Así mismo, cuando hablamos de utilidades. Bien. Ah, ya, listo. Ya. Bien. Dice Abel, entonces se mantiene el mismo concepto, decisión absoluto y moderado para ambos criterios. Sí, o sea, si te das cuenta de mantenerse, tendríamos que preguntarle a la ingeniera qué es lo que ella quiere al final, porque a uno le dijo una cosa, a otro otra cosa. Entonces, para no chiparnos, yo ya no voy a tocar el tema de absoluto y moderado en esta ayudantía hasta que quede claro con lo de mañana qué es lo que ella dice. Lo que dice Stephanie es una cosa, y para por si acaso lo de Stephanie está bien. Lo que dice la ingeniera es que se ha confundido y ahí nos estamos confundiendo nosotros también. ¿Ya? Eso para Alejandro. Ahora, el criterio Hurwitz o promedio busca un equilibrio entre los criterios pesimistas y optimistas, perdón. Y para eso necesitamos partir de esas tablas resúmenes de los anteriores criterios. Esta tabla, ¿recuerdan qué se llamaba? Se llamaba la matriz pesimista. Y esta tabla de acá se llamaba la matriz la matriz optimista, ¿no? Entonces, estas dos tablas de por acá son las que nosotros necesitamos para poder hacer el criterio promedio. Entonces, las voy a anotar. Tenemos el criterio, la matriz pesimista y tenemos la matriz optimista. Necesitamos ambos, ¿por qué? Porque cuando vieron ustedes en su PDF o en las diapositivas que me mostraron, vimos de que el criterio promedio necesita de los máximos y de los mínimos de cada alternativa. ¿Y quién me dice o quién me los tiene ya hechos eso? Estas dos matrices, ¿no? Entonces lo único que voy a hacer va a ser de que a cada alternativa le va a corresponder un número mínimo o un valor mínimo y un valor máximo, ¿no? Entonces a la alternativa A tenemos el 1 y el 8, el 2 y el 10 y el 4 y el 9 respectivamente. Dice Adriana, si no nos menciona mañana sobre absoluto y moderado, ¿le preguntamos sobre eso igual o lo dejamos ahí nomás? Si yo fuera ustedes, lo dejaba ahí nomás y me quedo con lo del PDF. Nada más. Si me dice pesimista, maximin, perdón. Y ya está, se acabó. Porque eso de moderado y absoluto, para empezar, su examen se hace el doble de largo. El ejercicio se hace el doble de largo. Porque tienen que volver a demostrar cuál es el absoluto, cuál es el moderado y poder tomar una decisión. Así que yo no lo mencionaría. Si ella lo menciona, ahí la bombardean con preguntas hasta que quede claro. ¿Ya? Bien, entonces en el criterio promedio necesitamos el valor mínimo y los valores máximos de cada alternativa.
Listo, cuando tenemos los valores mínimos y valores máximos de cada alternativa, debemos realizar un gráfico de la siguiente forma, ¿no? Todo esto ya lo saben. Hacemos un gráfico con 3 ejes. En el eje X tenemos que colocar este factor de ponderación llamado alfa, que ahorita lo vi su nombre en la diapositiva, creo que era valor, ¿cómo es? Factor de optimismo, algo así. ¿No? Es un número que va entre 0 y 1 y que va a poder ayudarnos a determinar la decisión final según este criterio promedio. Entonces, debemos realizar un gráfico de la siguiente forma. En el eje índice de optimismo, muy bien Alejandro, eso era índice de optimismo. Entonces tenemos este factor de ponderación o índice de optimismo que va de 0 a 1, que nos muestra en realidad qué representa ese número, el grado de optimismo con el que nosotros estamos yendo. Si nos fijamos, cuando hablábamos de criterio pesimista, concéntrense en pesimista y yo les pregunto, si vos vas a tomar una decisión pesimista, ¿cuál es tu grado de optimismo? 0, pues. Si estás pesimista, entonces este eje de acá es el grado o es el eje donde se van a representar todos aquellos valores pesimistas para cada alternativa. Ahora vámonos al otro extremo. Cuando hicimos el criterio optimista, si yo te preguntaba a vos con tu criterio optimista, ¿cuál es tu índice de optimismo? Vos me vas a decir 100%, ¿no? Estás yendo con todo, crees lo máximo de lo máximo. Entonces, en este eje de acá vas a representar todos aquellos valores de la matriz optimista. Ya, entonces teníamos en el eje Y de la izquierda, teníamos los valores mínimos. Uy, me aceleré. Y en el eje Y de la derecha teníamos los valores máximos, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que representar gráficamente cada una de las alternativas, guiándonos por esto que hicimos acá. La alternativa A va del valor 1 al valor 8, del 2 al 10 y del 4 al 9. Entonces me vengo por aquí y voy representando. La alternativa A va del valor 1 al valor 8. Alternativa B del 2 al 10 y la alternativa C del 4 al 9. Ahora, les voy a decir lo que la ingeniera nos enseñó y ustedes me van a confirmar si fue lo mismo que les ha enseñado a ustedes. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice este criterio? ¿O para qué sirve? ¿Cómo se hace en realidad? Ya sabemos que nace del mínimo y del máximo de cada una de las alternativas. Si tenemos 5 alternativas, las 5 las representamos gráficamente con una línea. Tienen que ir siempre del mínimo al máximo, ¿no? Salen de la matriz pesimista y de la matriz optimista. Perfecto. Si lo van a hacer en gráfico, en hoja, tienen que estar a escala, ¿no? La ingeniera les dice que tienen que ahí colocar cuántos cuadritos es 0,1 y multiplicar y tienen ahí el resultado, ¿no? Si un cuadrito es 0,1, 10 cuadritos van a ser mi eje. Tiene que estar a escala sí o sí. Adicionalmente, tiene que estar a escala los ejes verticales, ¿no? Si de aquí a aquí hay 1, no quiero seguir confundiéndonos, pero la ingeniera lo puso al revés. Ya. No sé qué ingeniera será ahora, pero... Lo toma primero de máximos a mínimos. Te voy a mandar una foto ahorita a tu WhatsApp. El optimista en el lado izquierdo y el pesimista al lado derecho. Ya, de todas Pero formas... no creo que eso cambie los datos. No, no cambia nada. No cambia nada. Entonces, sí, así nomás. Ya, sigo. ¿Qué más? Ya, una vez nosotros tenemos las intersecciones, porque se van a crear intersecciones como esta que voy a mostrar por acá, tenemos que preguntar, digamos, si hubiera aquí otra intersección o si hubiera otra por acá, pueden haber cualquier cantidad de intersecciones, siempre va a depender de la cantidad de alternativas que tengamos y de las pendientes que tengan. ¿Cuál es la que tienen que seleccionar? ¿Se acuerdan? Les digo, ¿no? La más cercana. La que esté más cerca. La que esté más cercana al eje A, al eje B o al eje C que yo estoy mostrando acá. B. Bien, al eje B. Bien, entonces de estas 5 opciones que yo tengo aquí, esta le vamos a llamar A, B, C, D, E. ¿Cuál es la más cercana? D. A. Claro, de las 5 que yo les estoy mostrando, A. Perfecto, esa era la respuesta. Ahora, si hablamos... Pero acá... ¿Sí? Pero no
No se toma en cuenta eso. Las que no tiene que intersectar. Claro, o sea, claro, cruzarse. está bien, entiendo a lo que no vamos. Yo le decía, si hubieran 5 intersecciones, que eran la A, la B, la C, la D y la E, ¿cuál se escogería? Se escogería la A. En este caso solo tenemos una intersección para este ejercicio en específico. Entonces, no hay dónde pelarle, ¿no? Escogemos esta intersección. Ahora, suponiendo que tenemos, digamos, esta otra línea por acá, que va del 1 al 6. Esta sí es una intersección y le gana a esta de acá. Entonces, esta sería la escogida, digamos. Pero no es el caso del ejemplo que estamos haciendo. La única intersección es esa X que vemos por acá. Ahora, ¿qué hacemos con esa intersección? Trazamos una línea hacia el punto y tenemos que tantear, o si tienen reglas, saber calcular cuánto es. No va a ser exacto, digamos, ¿no? Para mi ojo visco, me sale 0,69 el índice de optimismo para este ejercicio. ¿Están de acuerdo ustedes o piensan que es otro número? Más o menos está por ahí. Dejémoslo ahí. No discutamos, dejémoslo ahí, ya. Para mí es 0,69 y ese lo voy a dejar yo, entonces ese es mi índice de optimismo. ¿Ya? Ese es el que yo voy a ocupar. ¿Sí? Una preguntita. En el tema del alfa, creo que varios compañeros han sacado distintos valores. ¿La ingeniera hace valer eso de un aproximado o sí todo tiene que tener el mismo resultado? No tienen que tener todo el mismo resultado. Para este ejemplo en específico, la ingeniera le puede aceptar un 0,6 hasta un 0,8. Pero ya es mucho rango, digamos. Tendrían que haber hecho muy mal sus ejemplos. Este ejemplo que yo tengo aquí está hecho en computadora. O sea que este 0,69 está bien cerca del valor exacto. No, quizás no sea, pero está bien cerca. Ahora, si vos lo haces en papel y te sale 0,6, no está mal. Está lejos de lo real, pero te lo va a aceptar la ingeniera. Ya no se preocupen eso. No es necesario que tengan todos el mismo resultado. ¿Ya? Una pregunta, respecto ahí a cuando tenés varios puntos intersectados, se agarra el que está más cerca del eje horizontal. Eso creo que es lo que explicaste, ¿no? Exactamente así. No me quedó muy claro. Ya, entonces por eso te digo, Ya. hagamos el ejemplo, hagamos el caso de que hubieran intersecciones por estos lados. No las hay, sí, pero supongamos. ¿Ya? Supongamos que tenemos músculo. En este caso, el eje de esas 5 intersecciones, la más cercana a este eje de acá abajo, es esta de acá. Entonces, esa Ya. sería la que gana, digamos. Y esa es la que ustedes tendrían que bajar. Ya no esta. Ya, gracias. ¿Ya? Ahora, la ingeniera les hizo énfasis en aquellas alternativas que no se intersectan como esta, ¿o no? Digo que se podía eliminar si no se Bien. interceptaba o estaba por encima o por debajo. Ya sabemos eso. Lo que les decía de esta alternativa A, como no se intersecta con ninguna, como dicen ustedes, se puede eliminar. Por una situación, ella le llama, es inconsistente, creo que es incongruente, no me acuerdo cuál es la palabra que ocupa. Pero en otras palabras lo que dice es que no tiene sentido. Por ejemplo, si vamos a tomar una decisión, y lo vamos a hacer con un ejemplo para que se entienda. Supongamos que el problema es de obtener los ingresos de una pizzería, digamos. ¿Ya? Los ingresos de una pizzería en función a la localización. Supongamos que la alternativa A es hacerla en el parque urbano, la alternativa B es hacerla en la Plaza 24 y la alternativa C es hacerla en la Cuchilla, digamos. ¿Ya? Ahora, resulta que los ingresos para el parque urbano son esta línea roja, para la Plaza 24 la amarilla y para el parque, para la Cuchilla es la verde, digamos. Y supongamos que por acá hay otra alternativa que se va a llamar Satélite Norte y va a tener unos ingresos de este tipo. No se intersecta con ninguna, por lo tanto da que pensar. ¿Entienden? O sea, es raro, digamos. No tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se la elimina. Porque algo anda mal. Esa es la explicación. Es como que no tiene sentido de que todas mis opciones me den ingresos relativamente iguales. Yo voy a escoger obviamente la mejor.
Pero si hay una que se sale bien lejos de todas las demás, es porque seguramente hice mal mi cálculo de utilidades. Seguramente el mínimo no es 8, porque no puede ser que los otros mínimos sean 4, 2 y 1, y aquí yo tenga 8. O sea, ¿para qué estoy haciendo esta decisión si ya yo sé que lo peor que podría ocurrir es ganar 8? Digamos? ¿Ya? Esa sería la explicación. No se la va a preguntar en su examen, es simplemente para que ustedes entiendan por qué es que se eliminan esas alternativas que no se intersectan con alguna otra. ¿Ya? Entonces, una vez nosotros tenemos este índice de optimismo que me salió 0,69, pasamos a reemplazar en una fórmula, ¿no? Debemos utilizar la siguiente fórmula para hallar cada alternativa. Para cualquier alternativa, la A, la B o la C, vamos a seleccionar el valor máximo de las utilidades y la vamos a multiplicar por el índice de optimismo. Y le vamos a sumar el valor mínimo por 1 menos el índice del optimismo. Nada fuera del otro mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente reemplazamos. Si me fijo acá, para la alternativa A, el mínimo era 1 y el máximo era 8. Entonces me vengo por aquí, el mínimo era 1, el máximo era 8. Al máximo le aplico el índice de optimismo y al mínimo su complemento para llegar al 1. Entonces con eso tengo mis resultados, mis 3 resultados diferentes. Ahora, de pecho sabemos que esta la eliminamos, ¿no? Porque no se intersecta con ninguna otra. Entonces solo me quedan la alternativa B y la alternativa C. ¿Cuál vamos a escoger, la B o la C? La B, porque si hablamos de ingreso, es la que me presenta un mayor ingreso promedio. Eso es lo que representa este 7,52. Es los ingresos promedio que yo espero obtener según este criterio. Criterio promedio. ¿Ya? Nada, no creo que haya dudas con eso, ¿sí o no? O sí, perdón. Disculpa que compañera lo hizo al revés al momento de graficar. Máximo primero y luego mínimo. Sí, al sacar el alfa te saldría entonces diferente igual. Uy, al revés saldría, ¿no? Está malísimo. 0.31. Está malísimo. Sí cambia el resultado. Eso te iba a decir. Cambia el resultado, pero ahora sí que ya no hay dónde pelarle. Lo que está haciendo la ingeniera está mal. Porque a menos que les haya cambiado el orden, digamos que el 1 esté a la izquierda y el 0 a la derecha. ¿No? Miren esto de acá. Si este alfa se llama índice de optimismo, cuando el alfa sea igual a 1, ustedes van a tener estos resultados, los máximos. Y si es igual a 0, van a tener los mínimos. Ustedes lo que están haciendo con la ingeniera es hacer uno al revés, donde aquí en el máximo tienen 0 índice de optimismo y aquí en el 1 mínimo. No tiene nada de sentido, ¿o sí? Nada. Creo que está equivocado la ingeniera. Ahí se Sí, lo equivocó. Ay, ya. Ahora que me explicaste, Luis, tiene lógica, ¿no? Claro. Que el 1 tenía que ser el máximo del lado derecho, ¿no? El 1, es que es así. Ahí Es ya que es no el 100% de la probabilidad. Exactamente. ¿Por qué? Porque fíjate, si en el caso te sale el 1 como índice de optimismo, aquí vos al reemplazar 1 tendrías 1 por acá y 0 acá, ¿no ves? 1 menos 1, 0. Entonces el valor esperado de la alternativa A sería 8 por 1, 8, que es esto de acá. Y lo peor es que en el PDF que envió está así, como ella lo explicó en clase. 0 izquierda y 1 mínimo. ¿Listo? Una Sí. cosita más. La parte de los mínimos, la ingeniera lo puso en una escala negativa. ¿Eso afecta también al valor? No, ya, en el caso de que hayan valores negativos, porque pueden haber, si hablamos de ingreso, puede haber un ingreso de -2, que sería una pérdida. Todo el ejercicio es de ingreso, pero pueden haber ingresos negativos que son pérdidas. Entonces puede haber una escala que vaya hasta un negativo -3, por ejemplo, y ustedes hagan esto de acá. Igual se van a intersectar en algún punto y van a tener que escoger el que esté más cerca de la intersección. Se aplica la misma regla. En este caso sería A o B. B. A. A sería.
A está más cerca de la intersección que es esta, por si acaso, ¿ya? Nada más. Si no afecta en nada, no afecta en nada que hayan valores negativos, ¿ya? Bien. ¿Qué más? Otra pregunta sobre esto. Ninguna. Ninguna. Bien. La decisión final, la alternativa B, la que tenga mayor promedio, ¿no? Y recuerden, mínimos a la izquierda, máximos a la derecha es lo correcto. Ahora, como dice ahí Raquel, aprendiendo mal para sacar el bien. Sigamos. Criterio equiprobable o de Laplace. El más fácil de todo. ¿Qué se hace aquí? Simplemente se le asigna la misma probabilidad a cada alternativa, ¿no? Perdón, a cada estado de la naturaleza, no a cada alternativa. A cada estado de la naturaleza. Entonces, como tenemos 3 estados de la naturaleza, se le asigna una probabilidad de 1 sobre 3. ¿Mm? Esto sería el 33% para cada uno. Entonces, lo único que hay que hacer es multiplicar 7 por 1/3 más 8 por 1/3 más 1 por 1/3 y tenemos el valor esperado de cada una de las alternativas. Consiste en aplicar la misma probabilidad de ocurrencia a cada estado de la naturaleza, por lo que en nuestro ejemplo, cada estado de la naturaleza tendría una probabilidad de 1/3. Al hacer esto se transformaría básicamente en un problema bajo condiciones de riesgo, ¿se acuerdan? Cuando teníamos riesgo teníamos probabilidades, ¿no? En este caso, como no tenemos probabilidades, porque es un problema con decisión, ¿cómo es? Bajo condiciones de incertidumbre, dentro de nuestra incertidumbre nosotros estamos asumiendo la misma probabilidad para cada uno. Entonces, al hacer eso, estamos saliéndonos de la incertidumbre y nos metemos al riesgo. Y cuando hicimos o vimos ejemplos de riesgo, dijimos que teníamos que calcular el valor esperado. Lo mismo que hicimos con los árboles en la anterior clase, ¿recuerdan? Llegábamos a un punto probabilístico donde hallábamos el valor esperado, que era multiplicar el resultado por su probabilidad. Nada más, lo mismo se hace aquí. Hallamos este valor que es el valor esperado de A1, perdón, de C, es el 6 y es el mayor, como hablamos de utilidades, entonces mi resultado sería la decisión final, la alternativa C. Aquí no hay problema, ¿no? Ya difícil que nos hayamos equivocado. ¿Todo bien? Aquí una preguntita en esto de la place, cuando hay más alternativas y más estados de naturaleza, ese 1/3 cambia, ¿no? Es equivalente a la cantidad de alternativas que uno tiene. No, es equivalente a la cantidad de estados de la naturaleza. Si tenés Ah, 4 estados de la naturaleza, n se convierte en 4, entonces sería un cuarto. Ah, ya, gracias. Bien. ¿Alguien más? Una pregunta. En el ejemplo anterior, cuando ya te da el valor de alfa, ya no es necesario hacer la gráfica, ¿cierto? No, ya no es necesario hacer nada de gráfica, ni lo hacen, simplemente llegan a este punto. Dicen alfa es 0,3 y se los dio y reemplaza, nada más. Ah, está bueno. Está bueno. Ya. ¿Qué más? ¿Algo más con esto? En el anterior, ¿cómo sería de costo? ¿Acá? Sí. En el anterior, ¿cómo sería de costos? Buena pregunta. Cuando el ejercicio que hicieron o que le mostró Stephanie era de ingresos o de costos. Ingreso. Ingreso. Ya, vamos a ver qué sale. Si fuera, tenemos que partir de acá, sí. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Si fuera de costo, ignoremos esto, no lo veamos. Si fuera de costo, vamos a hacer aquí nuestras dos matrices, la matriz pesimista y la matriz optimista. Estamos hablando de costos. Si hablamos de costos y es pesimista, estamos hablando de lo peor, 8, 10 y 9. Si hablamos de costos y hablamos de optimista, estamos hablando de los mejores costos, que serían 1, serían 2 y serían 4, ¿no? Entonces, en el pesimista, vamos a
Acordarnos, 8, 10, 9, 1, 2 y 4. Lo voy a anotar por acá. 8, 10, 9, 1, 2, 4. Este es pesimista y este es optimista. Ya. ¿Por qué hice esto de nuevo? Porque ya cambian mis matrices, ¿no? Fíjense que aquí esta matriz que es pesimista tenía 1, 2 y 4, ¿no? La que estoy mostrando atrás. Pesimista, que era lo anterior, si yo hablo de ingreso, es 1, 2 y 4. Pero ahora que estoy hablando de costo, mi pesimista es 8, 10 y 9. Cambia, ¿no? ¿Y por qué hago esto de nuevo? Porque esta es la base de donde nace mi gráfico. Este de por acá. Entonces, tengo ahora mi gráfico limpio y ya tengo mis matrices de donde nace todo esto. Para la alternativa A, B y C, si yo hablo de pesimista, mi matriz era 8, 10 y 9. 8, 10 y 9. Y mi matriz optimista era 1, 2 y 4. Entonces, en función a esto, voy a hacer mi gráfico, pero respetando de que el 0 está al mínimo y en el 1 está el máximo. O en el 0 está el pesimista y en el 1 está el optimista. ¿Ya? Y si ya tengo mis matrices, simplemente las copio. En el pesimista, en el A está 8, que va hasta el 1. 0 escala, ¿no? En el B está el 10, que va hasta el 2. Acá hay, perdón. Del 8 al 1, del 10 al 2, y del 9 al 4. Otra vez, tenemos solamente uno, se cruza, no sé si se cruza ahí, no está escala. Y ahí saco recién mi alfa. Ahí sí cambia y es al revés, pero es porque estamos hablando de costo. ¿Listo? Bomba. Bombastic. Muy bien. ¿Otra pregunta? Criterio de Savage, también llamado de aflicción, lamentación, arrepentimiento o glooming, consiste en escoger aquella alternativa en la cual nos arrepentiríamos menos. Se toma como supuesto cada escenario y se selecciona la mejor alternativa y se le restan las demás opciones. Por ejemplo, para el escenario N1 o el estado de la naturaleza N1, la mejor alternativa es B, si estamos hablando de ingreso, porque esa nos da el máximo resultado. Entonces, en una nueva tabla, nosotros vamos a calcular cuánto nos arrepentiríamos si hubiéramos seleccionado otra alternativa. ¿En qué consiste este criterio? Recuerdan que antes, cuando nosotros hablábamos del optimista y del pesimista, yo les decía, ustedes entran con la alternativa y escogen o el mayor o el peor, digamos. Yo les decía que en el optimista y el pesimista entrábamos con alternativas. Para este criterio de Savage o de aflicción, entramos con los estados de la naturaleza. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa si ocurre N1? ¿Qué sería lo mejor que podría ocurrir? Ah, que ocurra 10. Y para N2, que ocurra 8. Y aquí, que ocurra 9. O que pase, perdón, que yo gane 10, que yo gane 8, o que gane 9. Eso sería lo mejor. Ahora, entonces, si yo escojo, perdón, si ocurre N1 y yo he escogido la alternativa A, yo voy a ganar únicamente 7 en vez de los 10 que pude haber ganado si hubiera escogido B. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy arrepintiendo. De nuevo, el criterio de Savage o de arrepentimiento consiste en que ustedes van a suponer cada una de las alternativas. Por ejemplo, ¿qué pasa si ocurre N1? Lo máximo que yo puedo ganar es 10. ¿Y qué pasó si yo escogí la alternativa A? Yo gané, sí, gané 7, pero pude haber ganado 10. Entonces, ¿de cuánto me arrepiento de haber ganado? 3, porque perdí de ganar, digamos, 3. Y aquí, 5, ¿no? Y entonces eso va formando una nueva tabla. 3, 5. ¿Y qué pasa si ustedes escogieron la alternativa B y ocurre el estado de la naturaleza 1? Van a tener de utilidad 10. No se van a arrepentir en nada porque ganaron todo lo máximo que podrían haber ganado. Entonces, su arrepentimiento, 0. Y lo mismo ocurre para cada estado de la naturaleza. Ahora este es el que manda. Supongamos el estado de la naturaleza 3. Ustedes asumen que ocurrió. Si ocurrió el estado de la naturaleza 3, lo máximo que ustedes pudieron haber ganado fue 9. ¿Qué pasa si escogieron la alternativa A? Solamente ganaron 1.
en cuánto se arrepienten. 9 menos 1, me arrepiento en 8. 9 menos 5, me arrepiento en 4. ¿Sí? Entonces, aquí está. Aquí es 1, ¿no? Ah, no, perdón, es 8. Sí. 8 y 4. Y con eso tengo mi matriz de arrepentimiento. ¿Hasta ahí se entiende bien eso? Sí. Sí. Aquí, una pregunta, ¿aquí solo se manejan números positivos? Ajá, aquí solamente se manejan números positivos. Ay, Imposible que tengas un negativo. Si tenés un negativo está mal, porque no has escogido el máximo de las alternativas de los estados de la naturaleza. Ya, entonces ya tenemos la matriz de arrepentimiento, que sería esta. ¿Y qué es lo que hacemos? Una vez que hemos realizado esto, vamos a seleccionar el valor del máximo arrepentimiento para cada alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Si yo selecciono la alternativa A y ocurre N1, yo me puedo arrepentir en 3 unidades monetarias. Aquí me puedo arrepentir en ninguna y aquí en 8. ¿Cuál es el máximo en cuál me arrepiento más? En 8. Si yo escojo la alternativa B y ocurre N1, no me arrepiento de nada. Aquí me arrepiento de 6 y aquí me arrepiento de 4. Lo máximo 4. Perdón, 6. Y aquí 5. ¿No? Entonces esta es otra matriz con los máximos arrepentimientos para cada alternativa. ¿No? ¿Se entiende? Hemos sacado el máximo arrepentimiento de cada alternativa. Ahora, ¿cuál ustedes creen que escogen? ¿La del máximo o la del mínimo? Mínimo. Muy bien. Aquella será que tenga el menor valor del máximo arrepentimiento. Queremos escoger aquella en la que nos arrepintamos menos. Alternativa C. Entonces esa es la decisión final para ese criterio. Y como tabla resumen, ¿qué tenemos? Para optimista escogimos el B, para el pesimista escogimos el C, promedio B, equiprobable C y el Savage C. Entonces la decisión final sería la alternativa D porque es la que más se repite. Fíjense de que este ejercicio no tiene nada de absoluto ni moderado. En todo caso, lo que estamos viendo acá sería lo absoluto. A mí nunca me enseñó la ingeniera moderado, por eso nunca lo enseño. Ella enseñó eso en el semestre de Stephanie y no sé ahora cómo estará haciendo con ustedes, pero para este caso no lo vamos a mencionar todavía o de nuevo, ¿ya? Esta tabla resumen si le interesa a la ingeniera verla y sería bueno que hagamos esto, ¿no? Se repite 3 veces, entonces decisión final, alternativa C y listo, ¿ya? Y antes de terminar, cuando les pase este PDF, igual tiene la bibliografía de donde saqué los conceptos y los ejercicios y cómo se resuelven y todo eso. ¿Ya? Para que no digan, este Canva se inventan las cosas. Dígame. En el criterio de Savage también se lo puede resolver por costo. También se lo puede resolver por costo. Pero ahí ya en cada estado de naturaleza se lo elige el menor, ¿no? O sea, sería al revés. Sería al revés. Y todos tus números serían negativos. ¿Sí o no? Sí, sí. Veamos a ver. Supongamos que estos son costos ahora. Vamos a ver si salen negativos o no. A ver, tenemos que escoger esto de acá. Vamos a hacer una nueva matriz de arrepentimiento. ¿Cuál era el procedimiento? ¿Se acuerdan? Entramos con la estado de la naturaleza y tenemos que escoger cuál. El mejor resultado. En este caso, si hablamos de costo, sería 5. ¿No? Sí. Si hablamos de 5 y ustedes escogen la alternativa C, ¿en cuánto se arrepienten? En nada. Si escogieron la alternativa B y gastaron 10 cuando pudieron haber gastado solamente 5, ¿en cuánto se arrepienten? 5. ¿Positivo o negativo? Menos. Positivo. Ah, positivo. ¿Por qué? Positivo, 10 menos 5. Si quieren lo pueden poner negativo igual. Yo lo pondría positivo, menos 5. ¿Por qué? Porque estoy haciendo 7 menos 5, 2. Va a dar igual. Uno va a ser positivo. O sea, si hacen un cuadro
con todo positivo y hace otro cuadro con todo negativo, al final lo que les va a importar va a ser el valor del arrepentimiento. Aquí se arrepienten en 5, aquí se arrepienten en 2. Si quieren le ponemos en negativo, aquí se arrepienten en menos 5, aquí se arrepienten en menos 2. El resultado o la interpretación que le van a dar va a ser la misma. Van a escoger el 5. O sea, perdón, en este se arrepienten más, digamos. Porque en el siguiente paso, ¿qué hacemos? Escogemos el máximo de cada alternativa, ¿no? Entonces, aquí yo pondría 2, 5, 0. Aquí, ¿cuál es el mínimo? 2. Y aquí yo me arrepiento en 6, me arrepiento en 0, me arrepiento en 2. Aquí es 1. Aquí yo me arrepiento en 0, me arrepiento en 4 y me arrepiento en 8. Ahora esto lo voy a copiar acá. 250, 602, 048. 250, 602, 048. Tengo mi matriz, ¿no? Ignoramos esta de acá. ¿Qué era lo que hacíamos en los pasos? Seleccionamos el valor del máximo arrepentimiento para cada alternativa. Entonces, para la alternativa A, el máximo valor de arrepentimiento, 6. Para B, 5. Para C, 8. Tengo aquí mi valor de lo máximo. ¿Y cuál era el que escogíamos? El mínimo. Entonces, decisión final B. Porque en esta yo me arrepiento menos. Podemos hacerlo negativo. Sería menos 5, menos 2, menos 6, menos 4, menos 8, menos 2. De aquí todo cambiaría menos, 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 menos. Menos 6, menos 5, menos 8. Sería como que una interpretación que le estamos dando al signo, que estamos perdiendo, digamos. Pero al final le vamos a escoger el mínimo, el número absoluto mínimo, que sería 5. Decisión final B. ¿Listo? Mejor trabajarlo con positivo. Mejor trabajarlo con positivo. Sí, creo que en el libro, en un libro o en una página veía que esto siempre va a ser positivo, no importa si es ingreso o costo. ¿Ya? Por eso les digo aquí, sumamos el mayor menos el menor y sí, con eso tenemos todo positivo. Podemos consultar esto de por acá, ¿ya? Ahora que tenemos tiempo. Bien, pregunta. Entonces si una resta te sale negativa, está mal. Directamente lo ponemos con positivo. Depende, a ver. Si hablas de ingreso y una resta te O sale sea, por negativa, ejemplo, está mal. Si hablamos de costos y una resta por te sale ejemplo, negativa, aquí, todas te tienen que salir negativas. por Escucha. ejemplo, aquí mira, en el, ¿En el cual? allá. ¿Ya? Te andate un ratito atrás a tu anterior diapositiva. No, en la de la gráfica. Ahí, por ejemplo, mira, ahí, ahí. En la de utilidades, ¿no es? La mejor opción sería 9. Pero en el caso de la A, ¿cuánto perdemos? Sería 1 menos 9, ¿no es? Sería menos 8. Pero vos le pones 8 directamente. En la alternativa. ¿Cómo? En la alternativa C, la mejor opción sería 9, ¿no es? ¿Estamos Y hablando de estaríamos ingresos o de perdiendo costos? de ingreso. Ya. Y en el caso A, estaríamos perdiendo 8, ¿no ves? Pero sería una resta, digamos, de 1 menos 9 que sale menos 8. ¿Me entendés? Ya. O solo directamente asumimos que tiene que ser positivo. Porque ahí sale una resta, ahí una resta es negativo. Ya, lo que pasa es que tenés que preguntarte cuánto te vas a arrepentir. Por eso se llama matriz de arrepentimiento. Y cuando vos te preguntas Ya. cuánto te vas a arrepentir, vos pensás, ¿cuánto es lo que podría ganar? 9. Ya. ¿Cuánto es lo que estoy ganando? 1. Esa resta, ¿cuánto da? 8. Me estoy arrepintiendo en 8 unidades. Entonces sale positivo. ¿Ya? Ahora, de todas formas, si vos lo haces al revés, te va a salir el mismo resultado, pero todos los números te van a salir negativos, como acá. El problema es que la ingeniera te va a poner así. Ya. Ya. Y entonces yo asumo nomás que estoy perdiendo, digamos, y lo tomo como positivo. Exactamente. No directamente hago una resta, ¿no? No.